Nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. San Miguel Arcángel, defiéndonos del combate, en nuestro amparo contra maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios, como rendiante suplicamos, y tu príncipe, la milicia celestial. Armado del poder divino, precipita al infierno, Satanás, y a todos los espíritus malignos que para perdición de las almas andan por el mundo. Amén. Señor Jesús, sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, que viniste al mundo para salvarnos. Te pedimos perdón de nuestros pecados y que nos sanes y nos liberes, Señor. Sánanos, libéranos y sálvanos, Señor. Bueno, yo no quiero decir, porque eso es tan feo cuando le dicen a uno, vea, es que yo se lo dije. Hace 25 años vengo diciéndoles esto que pasó en Israel. Ayer, que fue atacado por sorpresa por el Hamas, los palestinos, que de paso los palestinos no son árabes, son musulmanes, que es lo que lo une a los árabes, y el odio de Israel es lo que los une a los árabes. Palestino viene de la palabra filistín, que quiere decir filisteo, y son oriundos de Creta. Los filisteos, oriundos, llegaron allá, traían los primeros carros de guerra, las primeras armas de metal, todas esas cosas. Antes eran armas de madera. Israel, que son sus hermanos, los árabes, porque ambos son semitas, ¿no? Y la pelea viene de siglos, milenios tal vez, porque en la Biblia nos dice, plantarás tus tiendas frente a tus hermanos, es decir, rodearán a Israel, tú contra todos y todos contra ti. Tú contra todos, Israel contra todos, todos contra Israel. De manera que eso empieza a configurarse el cuadro que estamos viviendo en este momento. Llevémoslo a la concordancia. Israel fue dispersado de entre numerosas naciones después de que el Señor Jesús les dijo, Israel, Israel, ¿cuántas veces deseé acogerte como la gallina coge los polluelos? Pero no me respondiste. Jerusalén, Jerusalén, no plantarán contra ti trincheras, te asediarán. Entonces viene la dispersión de Israel por 1875 años. Lo más increíble es que Israel no se funde, no se fusiona con otras naciones. Cuando llegan los árabes a Colombia o los norteamericanos, empiezan a vivir aquí, empiezan a fundirse los hijos con hijas de los otros, empiezan a fusionarse, empiezan a ser el mismo pueblo colombiano, ¿no? Los apellidos, inclusive los alemanes, Schneider, Stinkel, todo el Santander, ¿no? O Turbay, en Santander y aquí en Bogotá, se van funcionando y se van volviendo en la misma nación, el mismo pueblo. Los judíos no pierden la identidad. Fueron 1875 años dispersados dentro de numerosas naciones. Lo que da el cumplimiento bíblico es impresionante, porque la Biblia es un libro certero, es casi matemático. No creer en la Biblia pues es no creer en la realidad histórica y no confrontar lo que hay en la Biblia con la realidad histórica. Entonces Israel fue dispersado 1875 años y regresó en mayo de 1948. Con el presidente Ben Gurión recobró un pedacito, digamos lo que es hoy la mitad de Israel, y los linderos que los fijó el profeta Ezequiel están allí, ¿no? Los linderos de Israel. Y de pasar a ser un desierto se convirtió en un jardín, se convirtió en un exportador de frutas, exportador de tecnología, con varios premios Nobel, con la mejor tecnología de hospitales y de salud, con energía nuclear, con bomba nuclear como potencia mundial. En el primer ataque de Israel que recibe
¿no? De varias naciones árabes que los circundan, los cercan. Israel no tenía sino 600 soldados, ¿no? Y el milagro de Dios es que Israel empieza a ganar todas las guerras. Cuando viene la guerra de Yom Kippur también, que lo atacan en una fiesta, como lo atacaron en una fiesta ahora, y uno no entiende cómo no tenían puesto el escudo, su famoso escudo contra misiles, y cómo un pueblo miserable como el pueblo palestino, miserable económicamente, no estoy hablando humanamente, tiene 5.000 misiles. Claro, son provistos por Irán y después lo de Irán es previsto por Rusia y por los otros países árabes. Entonces viene el comienzo de este desarrollo que vamos a llegar a la Tercera Guerra Mundial, la guerra nuclear y a los sellos del Apocalipsis, donde describe exactamente lo que estamos viviendo, ¿no? Y las profecías católicas. La iglesia es el nuevo Israel y va a tener unos episodios muy parecidos. La iglesia está cercada en este momento, queda un pequeño remanente. El remanente fiel está extendida por el mundo entero, pero también está cercada y tendrá que vivir escondida, ¿no? Y perseguida, así como los judíos fueron perseguidos en los gulags de los rusos, en la Inquisición cristiana, los católicos de la Edad Media, los judíos le ponían la estrella roja y les tiraban huevos y les tiraban tomates, ¿no? No los mataban, ¿no? Como decían Hitler y Stalin y todos a los judíos. Y los judíos sobrevivieron al imperio griego, el imperio romano, el imperio egipcio, el imperio van a sobrevivir. Y la Biblia dice que van a sobrevivir. Pero el último elemento es Romanos 13, es la conversión de Israel. Israel se convertirá al cristianismo. Juan Pablo II le decía a los judíos, nuestros hermanos mayores, ¿no? Abraham habla de los judíos y dice, bendeciré a los que te maldigan, le dice el Señor, y maldeciré a los que te maldigan. Me acuerdo del presidente Chávez que dijo, desde mi vientre maldigo Israel, y desde su vientre se murió, ¿no? El presidente Chávez, y no tuvo cura de ninguna manera. Entonces, los sellos del Apocalipsis, que son secretos, fueron siendo desvelados, porque la Biblia dice que van a ser desvelados, dice Daniel en el capítulo 12, al final de los días los sellos serán revelados, serán desvelados, se mostrará cuál es el verdadero significado de los sellos. Dice, por ejemplo, cuando abrió el primer sello, dije, ven, y miré un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Una corona. Hay dos caballos blancos en el Apocalipsis, en el capítulo 6, y hay otro en el 19. El capítulo 19 no tiene coronas y no diademas. En este tiene un arco, o sea, es un guerrero, viene a hacer la guerra, ¿no? Y viene a hacer la guerra y a destruir parte de la humanidad con la Tercera Guerra Mundial que se avecina, ¿no? Nosotros tenemos muchos elementos para ver eso, porque además los católicos tenemos las profecías particulares, las apariciones marianas, que nuestra madre, que también era judía, y el Señor, que también era judío, al final Israel se convierte en el reloj de la historia, y la Iglesia Católica también es el reloj de la historia, es el nuevo Israel. Vamos andando ahora. Miré y había un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y se le dio una corona y salió pues como vencedor y para seguir venciendo. Cuando abrió el segundo sello, oí un viviente que decía, ven, y entonces salió otro caballo rojo. El que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz, o sea, la guerra, para que se degollaran unos a otros, y se le dio una espada muy grande. La guerra. Perfecto, los caballos del Apocalipsis. Cuando abrió el tercer sello, oí uno viviente que decía, ven, y miré, entonces había un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza. Yo oí como una voz que decía en los cuatro vivientes, 1 litro de trigo por medio de un denario y 3 litros de cebada
por medio de un denario, pero no causes daño al aceite y al vino. La sorpresa para Israel va a ser igual a la sorpresa que le darán los Estados Unidos. Muy pronto, súbitamente, de repente, de improviso, como dice el apóstol San Pablo, como sucedió con Israel, así va a ser atacado Estados Unidos. Oíamos hoy una noticia, me acordé de la profecía de nuestro hermano Agustín de la guerra civil en Estados Unidos. Yo creí que era por la muerte de Trump, seguramente también sucederá. Pero los barcos que iban en ayuda de Israel, los portaaviones y los otros barcos, se detuvieron y no le van a prestar los barcos norteamericanos ayuda a Israel ahora. Porque los capitanes dijeron, no, es que el verdadero presidente es Trump, porque le robaron las elecciones y entonces el verdadero presidente de los Estados Unidos. Entonces nosotros no vamos a ir allá hasta que venga la orden del presidente Trump. Que fue, acuérdense que Trump fue el que declaró que Jerusalén era la capital de Israel. Antes políticamente es Tel Aviv, pero histórica y bíblicamente es Jerusalén. Jerusalén, que quiere decir paz sagrada, que es el lugar donde aparecerá el hombre sin ley, el Anomos. Aparecerá ahí y aparecerá también suspendiendo un poquito la guerra al principio. Ahora lo que sigue es que Israel va a atacar a Irán. Irán es el aliado de Rusia porque Irán proveyó los misiles y Rusia provee el dinero y Rusia es Ursus, es el oso y China es el dragón rojo. Vamos entendiendo un poco más la Biblia, ¿no? Y acuérdense que Ezequiel, capítulo 38, algunos sacerdotes, pobres sacerdotes, no entienden que estamos en el final de los días, no el fin del mundo, nadie ha hablado del fin del mundo, es el fin del mal. Y dice que el final comenzará cuando Israel se reconstruya, es decir, regrese ese gran milagro de Dios de que un pueblo deambula 1875 años, no se fusiona con los dos pueblos y empieza a regresar en 1930 y en 1948 es aceptado como nación. Es un pequeño estado que era en ese momento la tercera parte de lo que es hoy. Después en la guerra de Yom Kippur recobran otros territorios y les falta un cuarto o un quinto de la parte de los linderos fijados por la Biblia para Israel, que es lo de la franja de Gaza, donde se afincaron los palestinos. Por eso los judíos no reconocen el Estado palestino. Y es lo que muchos pretenden, los rusos y otros dicen que el Estado palestino hay que reconocerlo. Ellos no, porque es parte de su territorio histórico, ¿no? Entonces, viene ahora ese problema. Claro, han maltratado a los palestinos, los han golpeado. Israel es una potencia mundial, después de haber sido un desierto, es un gran exportador de frutas, de tecnología, de muchas cosas. Han puesto 3 satélites propios, han ido trataron de colocar uno en la luna. Es un país de 25.000, creo que 25.000 kilómetros cuadrados, 7 millones y medio de habitantes, donde todos son soldados y el orgullo de ellos es ser soldados de Israel. Y el orgullo nuestro es pagar una libreta para no prestar servicio militar y no defender la patria. Eso es una parte y ellos tienen eso, es una cosa maravillosa. Y en este momento se están desarrollando los sellos del Apocalipsis en una forma impresionante. Cuando vi el tercer sello, vi uno que decía un caballo negro en que lo montaba, tenía en la mano una balanza. Viene la hambruna, 1 litro de trigo por 1 denario, 3 litros de cebada por 1 denario. No causes daño al aceite y el vino. El aceite y el vino en esta hambruna son los católicos cristianos que se van preparando. Sin embargo, nos han dado en estos días la profecía de Luz de María y dice: Colombia padecerá, Chile se estremecerá.
En la pasada decía el terremoto de Japón. Todos los acontecimientos de la Biblia, todos los acontecimientos apocalípticos, el mapa de la Tierra será muy distinto. De Colombia desaparecerán las costas, ¿no? Una cordillera se irá, ¿no? Y Colombia padecerá, no sabemos cómo padecerá Colombia, si por la guerra civil que nuestro hermano Stewart profetizó, o por el comienzo, por el terremoto de Medellín y el colapso económico colombiano. Antes del colapso económico mundial se puede producir, ¿no? El terremoto de Bogotá vendrá después de la guerra que vamos a tener en Colombia. No cause daño al aceite y al vino, es decir, aquellos que hicieron caso, guarden alimentos, escondan alimentos. El cuarto sello, y entonces había un caballo verdoso y el que lo montaba se llamaba Muerte, y el Hades le seguía, el infierno le seguía. Se le dio poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con la espada en la guerra, con el hambre, la hambruna, con las pestes, la peste, y con las fieras de la tierra. En estos días vimos la noticia de las ratas, nos acordamos de nuestras hermanas de Garagoa, que empezaron a salir en el barrio Kennedy, y empezamos a ver la noticia de los chinches en París, en el metro de París, y en los hoteles de París, en muchas partes, chinches por todas partes que pican la gente. Nos acordamos del hermano Olivita que decía que la tierra se abría y salían gusanos, serpientes, una cantidad de animales por todas partes, haciendo un daño terrible. Y nos acordamos de la profecía, las profecías de la Salet. Dios va a herir el mundo como no hay ejemplo. Cuando Conchita, la vidente de Garabandal, donde hace 2600 apariciones la Virgen, le pregunta a la Virgen qué va a suceder, dice: yo todo lo dije en la Salet. Lo único suave y dulce y amable que tiene la Salet es la última frase de la profecía: y todo será renovado. En estos días hay un sacerdote muy bueno que yo admiro mucho diciendo que la Salet no estaba aprobada. Claro que sí, por el obispo de Leche y por el índice de Roma fue aprobada la Salet. Y eso se está desarrollando rápidamente. Muchos sacerdotes no quieren entender que estamos en el final de los días, no el fin del mundo, sino el fin del mal, donde desaparecerán 3/4 partes de la humanidad. Aunque dice el profeta Zacarías, 2/3 de la tierra serán exterminados. Todos los castigos que siguen, ¿no? El asteroide, el planeta X que viaja hacia la Tierra, que no sé si es el ajenjo del Apocalipsis. Aquí hay 2 golpes en la Tierra: la lluvia de asteroides sobre la Tierra, la lluvia de fuego, que yo la tengo documentada bíblicamente con 7, 8 que la Virgen dijo en Akita, Japón. La Virgen no dejó, en la infinita misericordia de Dios, de aparecerse en todos los países del mundo, 400 lugares, en más de 100.000 oportunidades. En Garabandal hizo 2000 y pico de apariciones. Los rusos, dice el Padre Pío, llegarán hasta Garabandal. La Madre Raffles dice que hay una batalla de tanques en la frontera española y que los rusos entran. No van a sacar ya los tanques que mostraron en Ucrania, que fingieron perder la guerra, que avanzaban y retrocedían, le quitaban el agua y la luz a una ciudad, y una ciudad sin agua y sin luz no queda en nada, ¿no? Y se retiraban, ¿no? Y entonces no estamos derrotándolo, ¿no? Y bueno, el señor Zelensky, que es judío, dicen que se ha llevado una buena suma de todas las donaciones que le han hecho los europeos, y el truco de Rusia fue acercarse a Europa, ¿no? Y hacer gastar a la OTAN y a los Estados Unidos energía, armas, ¿no? Dinero, todas esas cosas, ¿no? Y hacerles parecer que estaba perdiendo la guerra, mostrar tanques de la Segunda Guerra Mundial cuando tiene unos tanques escondidos terribles, unas armas terribles. Tiene un arma que es Tesla perfeccionado, que en lugar de conducir la electricidad por ondas,
en el aire, la sustrae, y cuando entre, va a suceder lo que vimos un avión ruso hace años. Vimos una película, perdón, una información en televisión, un avión ruso que se acercó a un último modelo de un destroyer que mandó Obama por los límites, ¿sí?, de Rusia, y cuando se acercaba dijeron, no, pues listo, radares, computadores, todo, que se nos acerca un bombardero. Y cuando se estaba acercando se apagaron los radares y los computadores. O sea, esa arma no la ha mostrado. Y a nosotros va a apagar los radares, los computadores, los celulares, todo se nos va a apagar, ¿no? Cuando Rusia entre con su tecnología ya, la que no ha mostrado. No le digo que la astucia del demonio es tremendo. Mostrar tanques de la Segunda Guerra Mundial, fingir que está perdiendo la guerra y desgastar a la OTAN y desgastar a los Estados Unidos. Eso es propio del demonio, que es mucho más astuto que los hijos de la luz. Los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz, dijo Jesús. Los hijos de las tinieblas. Y en el libro del Apocalipsis, en las iglesias del Apocalipsis, dice que el mundo pasará por una gran prueba. Ya llegamos a la prueba. Ya llegamos a la prueba. Se dilató durante mucho tiempo por la oración de muchos. Se mitigó por la consagración que hizo Juan Pablo II al mundo, por el año de la misericordia, que hizo Juan Pablo varios años. Fue dilatando, pero ya no es posible retroceder. Fíjese que Juan Pablo II en Fulda, en Alemania, le preguntaban por el tercer secreto de Fátima y dice, súbitamente continentes enteros serán inundados. Súbitamente serán inundados. Y dice, no hemos revelado esto para no despertar a los comunistas. ¿Cuál es el castigo de Dios para el mundo? El comunismo. Uno coge Isaías y Dios en Isaías creo que es 13, cuando habla de que la invasión de Catay era China, y un emperador vanidoso que llamaba Qin le cambió el nombre, dice, son los instrumentos de mi cólera. Y dice, y avanzarán sobre el mundo. La tierra quedará convertida en un yermo, dice la Virgen, ¿no? Y la Virgen dice, nadie podrá sustraerse a tantos males juntos. Y la gente sigue sin prepararse, sigue sin creer, sigue sin nada. Y Jesús dijo, como en los días de Lot, como en los días de Noé, así será, ¿no? Así será. Como en los días de Lot, como en los días de Noé, así será, ¿no? Es decir, nadie se dará cuenta de nada. Estarán casándose, comiendo, bebiendo, divorciándose, haciendo negocios. Yo llamo a mis amigos, les digo, mire, vengan a un cenáculo que tenemos el miércoles. Algunos vienen, estoy ocupado, estoy trabajando, ¿no? Tengo mucho trabajo. Yo tengo un amigo que hace 2 años estaba flojo de trabajo y ahora me dijo, en esta crisis económica, ¿no? Mire, el demonio, la regla de San Ignacio, el demonio nos pone a hacer muchas cosas buenas para que no hagamos la principal. Muchas cosas buenas para que no hagamos la principal. Y nos está poniendo a hacer muchas cosas buenas. ¿Qué sigue? Sigue el ataque que van a hacer los israelíes a Irán. Van a despertar la cólera de Rusia, ¿no? Porque Rusia y China, el comunismo será el castigo para el mundo. William Wesley, aquí ya lo tenemos en Argentina, en Colombia, en Venezuela, y sigue avanzando por todas partes. Se nos está colando hasta en el Partido Demócrata de los Estados Unidos, ¿no? Lo que va a ocasionar la guerra civil. Ahora las disidencias militares contra Biden, ¿no? Detuvieron la flota y no quisieron seguir avanzando porque la confusión
el enfrentamiento, el espíritu de contienda, que el demonio viene a robar, matar y destruir, y ese espíritu de contienda, y está realizando una gran destrucción. La gente pregunta: ¿y dónde está Dios? Si Dios sabía esas cosas, ¿por qué no actúa? Porque los hombres no somos marionetas, y porque Dios respeta el libre albedrío del hombre, y porque el hombre desaprovechó la redención, el rescate que Dios le dio. Si el hombre se convirtiera, cesarían esas cosas, porque entraría la paz en su corazón, y al entrar la paz en su corazón no entraría el espíritu de contienda, la guerra. Pero Dios respeta nuestra libertad. Dios escribió en la Biblia todo lo que iba a pasar y lo sabía. Pero una cosa es saber y la otra cosa es actuar. Si usted se para en una montaña y ve los trenes allá a 20 kilómetros de distancia que se van a estrellar, usted no puede hacer nada, se van a estrellar inexorablemente, ¿no? Usted los ve desde allá y Dios lo ve todo y respeta el libre albedrío. Dios nos llama a todos a un proceso de conversión. Dios nos purifica y Dios, hasta de la purificación que viene, va a sacar un bien, va a sacar la conversión de muchos. De modo que, y la misericordia de Dios actúa. Por eso viene el aviso, la iluminación de las conciencias, que no es nada fácil. Mi amigo Víctor Guadarrama lo vivió, Luz de María lo vivió. Dice que uno siente un momento que le arrancan la paz, el Espíritu Santo se lo quitan, queda uno en un vacío y en un horror espantoso interno, y le muestran la película de todos sus pecados durante toda su vida. No es así de lindo como se imagina la gente, no. La famosa iluminación de las conciencias, el aviso que es acto de la misericordia de Dios, lleva a una tercera parte de las personas a la conversión, y en los otros aumenta el odio. Justifican el aviso diciendo que era una cosa de tecnología, que eran los rayos no sé qué, todas las cosas. Pero el hombre ha llegado al colmo de la iniquidad, ¿no? Las famosas antenas para provocar tempestades, huracanes sobre otros países. Sí, lo pusieron norteamericanos en Alaska. Las herramientas que creo que tienen los rusos para provocar terremotos también. Imagínense eso. Ver un terremoto de Afganistán, esa miseria, esa destrucción, esas cosas. Puede que haya sido natural por las placas tectónicas, por lo que sea, pero también puede haber sido inducido o acelerado, ¿no? Tienen armas para apagar la luz, ¿no? Como las que tiene Putin, tienen tanques, es impresionante. Y finge pues que su ejército no está ahí. Hace unos años yo tenía una amiga que tenía muchas visiones, y oremos por ella porque se ha desviado mucho. Y me decía: Rafa, ¿qué son los montes Urales? Le dije: pues están ahí, pasan por Rusia, son unos montes muy grandes. Dijo: pues debajo veo unas inmensas fábricas de armas, inmensas fábricas de tanques, de misiles, de todas esas cosas, ¿no? Y el pecado del hombre de gastar miles de millones en armamento por todas partes del mundo, ¿no? Me acuerdo de un libro que publicó un sacerdote muy bueno que había en Brasil, que tenía una fundación de niños, y el libro se llamaba Regálame un bombardero. Claro, el bombardero valía 40, 50 millones de dólares. Con eso le daba comida a todos los niños del mundo. Y eso es parte de la ira de Dios. Parte de la ira de Dios, ¿no? El pecado que lo avanzó por todas partes, y nosotros podemos nombrar un viceministro que le jala la pornografía y a todas esas otras cosas torcidas, y estamos aquí, ¿no? En una corrupción disfrazada de bondad, en una corrupción disfrazada de honestidad, en un gobierno espurio, todas esas cosas, y en muchas partes del mundo lo mismo. Todo el mundo miente, hace trampas, disfraza, y estamos viviendo una situación muy complicada, pero no se preocupen que Dios vencerá. Estaba mirando
Isaías, en el capítulo 65, un texto, y cómo termina Isaías 66, es impresionante. Bueno, dice el Señor, a sus siervos les dará un nombre nuevo, tal que quien desee sea bendecido en la tierra, deseará hacerlo en el cielo. Amén. Cuando se hayan olvidado las angustias primeras, cuando estén ocultos a sus ojos, puede ser aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva. Pero antes, ¿no? Y habla de la tribulación. El capítulo 65 después habla de los cielos nuevos y la tierra nueva. Y después describe en capítulo 66 otras cosas maravillosas. También habla de la lluvia de fuego, de que la Virgen abre en Akita, Japón, ¿no? Y todo eso es perfecto. Ahora sigue cumpliendo, si se va a cumplir todo, pondré en ellos una señal, enviaré de ellos a algunos escapados, a las naciones de Tarsis, Pul, Lud, Mesec, Ros, Tual, o sea, de Rusia. Ros es rojo y es la invasión rusa. Yaván y todas las islas remotas que no oyeron mi fama ni vieron mi gloria. Ellos anunciarán mi gloria en las naciones y traerán a todos vuestros hermanos, a todas las naciones como población de Yahvé. Dios permite esas cosas y Dios va a castigar a Israel hasta un extremo, ¿no? Hasta que los rusos lleguen y allá los rusos van a tener la defensa, los israelíes van a tener la defensa de Dios, pero cuando haya llegado a un extremo, Israel no va a ser destruido. Muchas naciones desaparecerán de la faz de la tierra, muchas naciones. Las islas británicas desaparecerán por completo, ¿no? Yo me imagino que fue la técnica que usaron en la India los rusos, ensayándola hace muchos años, de hacer estallar debajo del mar una explosión nuclear, provocar unos tsunamis, y se equivocaron esa vez la dirección, iban hacia unas bases militares norteamericanas y llegaron a otra parte. Y comentaba un periodista colombiano, creo que fue Juan Gosaín, no me acuerdo bien, creo que sí, que no había sido un volcán que había explotado bajo la tierra, sino había radiación nuclear en el agua. Los rusos tienen un submarino que se llama Poseidón, que es indetectable. No lo detectan, lo puede parar usted a 10 kilómetros de Nueva York. Tiene misiles nucleares. Estados Unidos, por sorpresa, como Israel va a ser atacado, por sorpresa, ¿no? Santa Hildegarda, que habla de cuando no habían descubierto América, habla de parte de eso, de un pueblo conformado por numerosas naciones. Pues Estados Unidos fue conformado por muchos suecos, alemanes, ingleses, todos. Habla de eso. Las aguas que entran por los lados, por todas partes. También explotarán debajo, cerca de las Islas Británicas, unas bombas atómicas y barrerán las Islas Británicas. Los países nórdicos no queda nada, ¿no? Parte de Francia, parte de todo. Ahora viene la hambruna, cuando dice Luz de María también que en Italia se matarán por un pedazo de pan. Yo quisiera, como este es un tema tan complejo, son varios días que vamos a manejarlo, quisiera mostrarles algo del sello apocalíptico, ¿no? Quisiera mostrarles algo del sello apocalíptico, segundo sello, la Tercera Guerra Mundial. Muy querida y bien amada hija, debo informarte que la Tercera Guerra Mundial está por desarrollarse en el mundo. Mis lágrimas fluyen, como puedes ver. El segundo sello está por desarrollarse, como ya fue predicho en la Evangelista en el libro del Apocalipsis. Comenzará en Europa. Apocalipsis 6:3. El sistema bancario será la causa y Alemania, una vez más, estará involucrada en esta tragedia como lo fue en las dos últimas ocasiones.
Cuando esto comience, mucho será para salvar la economía y la catástrofe afectará a Grecia con muchos efectos colaterales en Francia. París será quemado, Marsella será engullida. Y acordémonos de Don Bosco, los caballos de abrevarán en las puertas del Vaticano. La ciudad de las 7 colinas será incendiada, dice el Apocalipsis, creo que es el 17, la ciudad de las 7 colinas. El Medio Oriente también estará involucrado, ya empezó con Israel e Irán en guerra, y Siria jugará una seria parte en la caída de Egipto. Israel e Irán, el financiador, el que suministró los misiles, mire lo preciso de esto que fue escrito en 16 de mayo de 2012. El Medio Oriente estará involucrado con Israel e Irán, y guerra y Siria será una parte de la caída de Egipto. Hija mía, te despierto para decirte esto, no para asustarte, sino para recordarte urgentemente mucha oración por Europa en este momento. Por la guerra y la falta de dinero, mucho de la cosecha se perderá, y esto llevará a la apertura del tercer sello, que significa la hambruna. Lean el tercer sello del Apocalipsis. Esta es la razón en que ahora urjo a todos, hijos de Dios, a que traten de almacenar alimentos secos y no perecederos para alimentar a sus familias. Es importante cultivar su propia cosecha si es posible. Recuerden, no obstante, que la oración puede mitigar muchos de estos sufrimientos. En efecto, en esta guerra será que mi iglesia católica en la tierra será absorbida dentro de una iglesia mundial, la falsa iglesia, en nombre de la unificación. Iglesia mundial, la falsa iglesia, en nombre de la unificación. Esta unificación o falsa paz se convertirá en una realidad después de que el anticristo aparezca para crear una falsa paz, y así llamado el fin de la guerra. Ayer me contaron el sueño de una niña de 8 años y le decía al papá, estamos en este momento estamos en Israel, con mi papá y mi mamá y todos mis hermanos. Y llegaba el Papa Francisco y le entregaba a un hombre muy apuesto, le entregaba el báculo, le entregaba todo, ¿no? La falsa iglesia, y veía que los obispos y cardenales que iban con él tenían como cara de machos cabríos. Eso es cosa de brujería, cosa de logias, de cosas de esas que sabemos nosotros que van a suceder. De manera que, no obstante que la oración puede mitigar, esta unificación o falsa paz se convertirá en realidad después de que el anticristo aparezca para crear una falsa paz. Esto es María de la Misericordia, la pequeña irlandesa, como Dios escoge siempre gente pequeña, ignorante, de escaso bachillerato. Miércoles 16 de mayo del 2012, nunca un profeta había recibido tantas informaciones como María de la Misericordia. Son 5 volúmenes. Este pacífico pacto involucrará al mundo occidental oeste hasta que China y Rusia se involucren en los asuntos mundiales. China, con el poderío económico y militar que tiene, se van a involucrar. Ellos representan la amenaza para la bestia de los 10 cuernos. La bestia de los 10 cuernos es Europa, y los derrotarán para introducir el comunismo. Y ahí se cumplirá Apocalipsis 17 y se cumplirá la profecía de Fátima de que el mundo entero será comunista. Ya tenemos bastante en el mundo en este momento. Debido al control de las finanzas del mundo, China y Rusia, el dragón rojo y el oso, que es Rusia, no aman a Dios. Están siendo guiados por el Anomos, quien es del oriente, y que se oculta tras puertas cerradas. Es del oriente. El Anomos es del oriente, viene del oriente. ¿Cuál oriente? No sé, el Oriente Medio, de los países árabes, viene del oriente de China. Por favor, reciten esta cruzada de oración que está ayudada a diluir el impacto de los acontecimientos. Dice la oración:
al Padre para mitigar el impacto de la Tercera Guerra Mundial, que ya es inevitable, la guerra nuclear. Oh Padre Celestial, en nombre de tu amado Jesucristo, quien sufrió grandemente por los pecados de la humanidad, por favor ayúdanos en estos tiempos difíciles que enfrentamos. Ayúdanos a sobrevivir en la persecución que está siendo planeada por los gobernantes codiciosos y por aquellos que quieren destruir tus iglesias y a tus hijos. Te imploramos, querido Padre, que nos ayudes a alimentar a nuestras familias, a salvar las vidas de aquellos que serán forzados a una guerra contra su voluntad. Te amamos, querido Padre, te suplicamos que nos ayudes en nuestro tiempo de necesidad. Sálvanos de las garras del Anomos, ayúdanos a sobrevivir la marca y la marca de la bestia y a negarnos a aceptarla. Ayúdanos a los que te aman a permanecer fieles en tu santa palabra en todo momento, para que sí nos conceda las gracias para sobrevivir en tiempo, en cuerpo y alma. Amén. Estoy consciente de que las noticias pueden venir como un impacto, pero recuerda que la oración y la cruzada de oración número 13, el sello de Dios vivo, protegerá a mis seguidores. Nosotros tal vez tenemos el librito de la cruzada de oración de las oraciones de María de la Misericordia. Sí, tenemos ese libro, es muy importante. Número 13, mi iglesia remanente, ustedes, hijos míos, sobrevivirán aunque no será fácil. Ustedes van a ser acosados por su cristianismo, pero ustedes nunca me denunciarán o me rechazarán. Para esto se les darán dones. En mi don del sello de Dios vivo los hará invisibles a sus enemigos. Amén. Dios los bendiga.